El lago Yanquihue crece al ritmo de El Conquistador FM 102.3. Corren vientos de cambio en Chile. La región de los lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chilena de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención. Hardy Nichtel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa Siguiendo la Convención. La verdad que hoy día, miércoles 27 de julio, es un día precioso. ¿Cuántas semanas que llevamos de lluvia, de días nublados? Efectivamente el sol existe también aquí por estos lados del sur de Chile. Está tan lindo, yo que me levanto temprano y tuve que ir a Puerto Varas como a las 7 y tanto. El sol no hace tan bien, estimados auditores. Pero bueno, estamos para hablar de la convención, miércoles 27 de julio. Estamos a ¿cuánto? 40 días del plebiscito. 41 días. Y estamos haciendo el programa número 40. Hoy día esperamos conversar con la presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción, de Puerto Montt, Francisca Sanz, y también posteriormente queremos hablar de educación. Vamos en 3 frecuencias todos los miércoles: 91.7 Puerto Montt, 102.3 toda la cuenca del lago Yanquihue y 98.1 provincia de Osorno. Si me dan un segundito, porque estamos tratando de conectarnos con Francisca Sanz, estamos en vivo. Y si me dan un segundito, porque dice que don Pato dice que no puede entrar a la sesión de Zoom. Nos disculpan, estimados auditores, pero que enviemos otro link, por favor, don Patricio. El miércoles 27 de julio, mire, yo quiero decir lo siguiente, a propósito de la campaña electoral, de campaña publicitaria. La obligación nuestra es cuidar el lenguaje. La obligación nuestra es cuidar el tono. Yo sé que esto es una elección binaria finalmente, pero lo que no podemos aceptar son mensajes de odio, son mensajes de rabia. ¿Sabe por qué? Porque le causan daño, primero ellos mismos, yo creo, pero finalmente a la sociedad. Lo que está pasando con un empresario de Osorno, efectivamente, yo lo encuentro demasiado grave. No podemos aceptar mensajes de odio. Así que allí, bueno, sobre eso tiene que actuar, entiendo yo, hay acusaciones, hay interpelaciones por parte de la justicia, es lo que debe ocurrir. Nadie está por encima de la ley, ninguna persona. Pero especialmente, miren, estos 40 días más, los países siguen funcionando, cada uno tiene su opción, ambas opciones son legítimas. Aquí con nuestro espacio queremos, como llevamos 40 semanas, inicialmente hablando con los convencionales, ahora ya estamos hablando más bien con dirigentes sociales, con dirigentes vecinales. Así que no sé si tenemos en línea a Francisca Sanz. A ver, vamos un ratito, un pequeño corte musical para hacer una conexión acá, para entrevistar hoy día, para tener nuestra entrevistada, que es Francisca Sanz Jurasek. Ella es ingeniero civil, es puertomontina, trabajó 20 años en la industria inmobiliaria y la construcción, y justo en estos días va a estar cumpliendo un año presidiendo la Cámara de la Construcción, Delegación Regional de Puerto Montt, que además son nuestros auspiciadores. Durante este periodo hemos estado hablando permanentemente con Elisa Vesperina, con Lorenzo Miranda, él es abogado, ella es ingeniera civil, ella de Osorno, pero hoy día queremos entrevistar nosotros a la presidenta de la Cámara de la Construcción de Puerto Montt. Así que esperamos tener rápidamente el contacto. En estos días, además, la noticia es que efectivamente lo que se espera... no hay caso, me dice don Patricio. Ahí intentaremos, lo lamento profundamente hoy día que estemos un poco más desconcentrados,
Por de pronto la noticia en Puerto Montt son que las ventas en calle Antonio Vara han caído un 70%. La imagen del Yanquihue es bastante elocuente de cómo están los trabajos en la calle Antonio Vara. Los locatarios causan fuerte impacto en su actividad por la prolongada remodelación de la vía, ralentizada por el soterramiento de los cables. Y el gremio pide que se libere del pago de patente y reubicación de los ambulantes para que empresa pueda acelerar los trabajos de la ampliación. Y con respecto al tema constituyente, efectivamente, bueno, estos días está la polémica, si hay o no intervención por parte del gobierno, dónde es el límite de informar o no informar. El gobierno mandó imprimir cientos de miles de textos, que a mí me parece muy bien que todos los chilenos tengamos el texto, porque efectivamente lo que importa es el texto, qué cosas son los 388 artículos, normas que están allí, que serán sometidas al plebiscito. Así que bueno, saludamos hoy día, por tanto, son ya las 11:06 de hoy día, miércoles 27 de julio, saludamos a Francisca Sanz Jurasek, ingeniera civil, Puerto Montina, y que desde hace exactamente un año es presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción Regional de Puerto Montt. Francisca, bienvenida a este programa Siguiendo la Convención. Hola Hardy, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, tuvimos un poco de problema en conectarnos. Sí, porque temí, creí que no íbamos a lograrlo, pero al parecer era nada más un problema con el link. Porque es bueno que los auditores sepan que desde la pandemia, hoy día todos los programas se hacen cada uno en su casa, en su oficina, y aquí nosotros los que venimos al estudio somos muy pocos, y claro, en ocasiones surgen inconvenientes como esto. A propósito, pronto cumples un año de presidenta de la Cámara. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Francisca? Mira, la verdad ha sido una experiencia súper enriquecedora, desafiante. Me ha tocado entregar harto tiempo, harta dedicación, mucha energía, mucho compromiso, pero la verdad que ha sido una linda experiencia, no ajena a momentos difíciles, sobre todo porque hemos vivido para la industria estos últimos 2 años escenarios muy, muy complejos, pero la verdad que tenemos un muy buen equipo. Tenemos socios muy comprometidos, hemos tenido muy buena llegada con las autoridades, con las comunidades, con las universidades, y la verdad que eso siempre nutre y llena de energías también para seguir el año extra que nos queda todavía. Porque son 2 años la presidencia, ¿no, Francisca? Sí, normalmente los periodos duran 2 años, y después, a mí me tocó estar 2 años antes como vicepresidenta de la presidenta anterior, estos 2 años como presidenta, y posteriormente uno acompaña al próximo presidente o presidenta en los 2 años que siguen. Así que es un largo periodo de acompañamiento en la mesa. Normalmente los gremios, ya sea empresarial o productivos, normalmente estaban fuera de los temas, comillas, más políticos, y bueno, aquí desde ya un par de años todos nos estamos adecuando a la nueva realidad, todos estamos tratando de ver lo que ocurre en el país, todos estamos hablando de Chile, y cosa que agradezco, ustedes nos están acompañando como auspiciadores de este programa hace 40 semanas. ¿Por qué la Cámara Chilena de la Construcción decidió meterse en el tema constituyente? Usted entiendo que han hecho conversatorios. Primero la mirada que ustedes tienen de todo el proceso, antes de meternos ya en algunas cosas más específicas, Francisca Sanz. Bueno, Hardy, efectivamente nosotros como asociación gremial no perseguimos ningún fin político ni nos abanderamos, digamos, con ningún partido político o algún color, si queremos llamarlo en lenguaje más chileno. Sin embargo, estamos llamados a incidir en lo que pasa en el país. Y por supuesto, un proceso tan relevante como el proceso constituyente no puede estar ajeno a nuestra revisión, a nuestra reflexión y por supuesto también en la responsabilidad de mantener a nuestros socios, a nuestros trabajadores informados y comunicados. Y es por eso que la Cámara, yo diría que desde incluso antes que se defina el proceso constituyente, desde el estallido social, aterrizamos la necesidad de encontrar y revisar qué era lo que estaba pasando. Nosotros, bastante cercano a la fecha del estallido social, solo un par de semanas después, hicimos un proceso de conversatorios en obra, en lo que nos sentamos a conversar de manera directa, mirándonos a los ojos, con mucha sinceridad y muy cercanos a nuestros trabajadores, para poder entender qué era lo que realmente el país nos estaba diciendo. Y la verdad es que fue un proceso súper enriquecedor. En ese momento nos dimos cuenta que las principales preocupaciones estaban en los temas de salud, en los temas de pensiones, en los temas de seguridad y paz.
Y la verdad es que cuando ya empieza el proceso constituyente, la Cámara decide tener un compromiso y una participación lo más activa posible dentro de lo que nuestra institución permite. Entonces, en ese sentido también, así como como hicimos estos conversatorios con nuestros trabajadores, comenzamos a hacer diálogos también con nuestros asociados, previo al inicio de que se hiciera este proceso de borrador, y levantamos cuáles eran también las principales preocupaciones de nuestros socios, cuáles eran las expectativas respecto a este proceso. Y fue también así como en todo el proceso que tuvo que ver con la participación ciudadana formal, que fueron la presentación de las iniciativas populares de norma. La Cámara desarrolló algunas y por supuesto también apoyó otras que venían de otras instituciones, porque sentíamos el deber de opinar desde nuestra mirada técnica y desde nuestra mirada constructiva. Claro, efectivamente usted no tiene una opinión de opción de rechazo a prueba, ese no es el tema de usted, entiendo yo, pero metamos en algunos temas que son claramente vinculantes con usted. Por ejemplo, el artículo 51 dice lo siguiente en este texto, estimados auditores del borrador constitucional, dice, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. El artículo 2 del 51, el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento, en fin. ¿Usted qué opinan sobre este artículo 51 con sus 5 subartículos, por así llamarlo? ¿Tiene algún reparo? Porque hay una discusión que es el derecho a una vivienda con respecto a la propiedad de la vivienda, que algunos lo han planteado. Para ir metiéndonos ya específicamente en el texto, Francisca. Bueno, nosotros estamos contentos que el tema de la vivienda se declare como un derecho y se considere y se evalúe. Y por supuesto también vemos, a diferencia de lo que pasa con otros derechos sociales, que sí hay un entendimiento de que esto es una responsabilidad compartida y abre la puerta a que sea el área privada la que pueda también apoyar al Estado en la solución de este tipo de derechos. Respecto a la vivienda digna, eso le da un carácter más potente, porque muchas veces, sobre todo lo hemos conversado en temas cuando vemos el déficit habitacional tan importante que tenemos en este país, no es solamente un número, no es una solución en lo cuantitativo. No basta con llegar y decir, bueno, tenemos 650.000 viviendas de déficit en Chile y vamos y hagámoslas. Tiene que ver en cómo las hacemos, con qué estándar, con qué calidad, cómo la incorporamos a la ciudad, en qué barrios, qué servicios y qué nivel de conectividad tienen quienes las habiten. Entonces el concepto de digno le da un carácter mucho más protagónico y deja de tener un indicador como cualitativo, como te decía, o cuantitativo, perdón, le da un carácter más de estándar. Así que en ese sentido lo vemos muy positivo. Ahora, la discusión si la vivienda tiene que ser una propiedad o podemos pensar en que el Estado vele por entregar un techo que no necesariamente le dé el dominio de aquel, es una discusión que tiene distintas formas de verse. Yo diría que incluso dentro de la Cámara hay distintas visiones, pero todos coincidimos en que sí es un derecho, en que sí es responsabilidad del Estado velar por aquellos que no tienen la necesidad de poder hacerlo por sus propios medios, más allá de todos los esfuerzos que hagan, es el país en el fondo, es el Estado el que tiene que ayudar a sacarlos de esa vulnerabilidad. Claro, porque en el artículo estamos conversando con Francisca Sanz Jurasek, presidenta de la Cámara de la Construcción, Delegación Regional de Puerto Montt. Ella es puertomontina, trabajó 20 años en la industria inmobiliaria y construcción, ella es ingeniero civil. Eres de la Católica de Santiago, Francisca, ¿no? Sí, estudié en Santiago en la Católica, justamente. Claro, porque ahí me quedé un par de años trabajando y después ya volví a mis tierras nuevamente. A tu tierra, sí, pues todo al parecer todos volvemos al final a nuestras tierras. Tarde o temprano. ¿Cierto? Porque para seguir con el artículo 51, porque son 5 subartículos, en todas plantea que el Estado tomará las medidas necesarias, después el Estado podrá participar en el diseño y la construcción, el Estado garantiza la creación de vivienda, el Estado garantiza la disponibilidad del suelo necesario, en fin. ¿No crees tú que hay mucha presencia del Estado? ¿Tiene algún punto sobre esto? ¿Es lo que correspondería? ¿Cuál es la opinión tuya, por lo menos, Francisca Sanz? Bueno, en general nosotros, por supuesto, representando al sector privado del país,
hemos visto en general en esta Constitución la preocupación de que en ese tipo de instancias le da mucho poder al Estado y deja un poco fuera a la empresa privada, o sea, debilita la posibilidad de los privados de poder aportar. En el tema específico de la vivienda no queda tan en concreto, pero sí probablemente en otros derechos sociales. Y por supuesto también deja abierta la posibilidad a que la generación de empresas estatales sea mucho menos, con menos requisitos que lo que hoy día tienen, y también le da la posibilidad de competir en condiciones distintas a las empresas privadas. Y la verdad que ahí vemos un riesgo mucho mayor porque puede haber un incentivo perverso o más bien un desincentivo para la inversión privada a aportar al Estado en la solución de ciertos derechos, más allá del tema de la vivienda. Porque claro, pero en porque... el caso de la vivienda no es tan claro como sí en otros derechos. Porque es probable que haya mucha presencia del Estado, porque después si vamos al artículo 220, porque región autónoma es el artículo 219, y en el artículo 220 plantea que será competencia de la región autónoma, en su letra D, la política de vivienda, urbanismo, salud, transporte, educación. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces también los gobiernos regionales van a aplicar políticas de vivienda. Yo no sé si es bueno o malo, si eso ahí yo hago una pregunta, ¿no? Bueno, dime. Dale, Javier. No, que justamente en eso que tú mencionas están declaradas muchas intenciones, pero no están las rutas. Y es ahí donde hay definiciones que hay que tomar en términos de recursos, no solamente en términos de recursos económicos, también en general las capacidades administrativas. Con el reciente cargo que tenemos del gobierno regional, hay una serie de roles y funciones que han ido migrando hacia el gobierno regional. Sin embargo, no están claros cuáles son los recursos disponibles ni las estructuras en términos de recursos humanos para poder llevarlos a cabo. Y un poco va a pasar lo mismo con la Constitución. Hay grandes declaraciones que, sin embargo, la forma de poder operarlas son las complejas y que van a ser muchas veces de poder ir desarrollando los reglamentos o la forma en que esto se pueda llevar a cabo. Claro, porque en los sustantivos, en el artículo 51, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Fantástico. El tema, la inquietud que podría surgir es que, por un lado, también van a estar las políticas del Ministerio de la Vivienda, las políticas de los gobiernos regionales, también las políticas de las comunas autónomas, porque van a haber comunas autónomas, regiones autónomas, y es probable allí que haya una yuxtaposición, una sobreposición de burocracia, y eso al final puede generar, no sé si una política común, no sé si me explico la pregunta, o sea, la región autónoma tiene la posibilidad de generar vivienda, las comunas lo mismo, y además a nivel nacional también. Entonces hay una presencia hiperlativa del Estado. No sé si con eso resolvemos el enorme déficit de vivienda que tenemos en Chile hoy día. Bueno, efectivamente el desafío del déficit habitacional es tremendo, es tremendo. Hace poco escuchamos al gobierno hablar de un plan de emergencia habitacional porque efectivamente estamos viviendo una emergencia. Más de 650.000 familias en Chile hoy día viven en condiciones vulnerables, en condiciones de allegado, en situación de calle o de manera irregular en tomas o campamentos. Y la verdad que íbamos avanzando estos últimos años, pero con el estallido social y con la pandemia hemos retrocedido muchísimo. Desde mi perspectiva, el Estado tiene que velar por las estrategias, por los tipos de programas, el tipo de soluciones. Y es en el territorio donde realmente se sabe dónde están las principales necesidades. Y en esto que nosotros hemos venido diciendo incluso antes del proceso constituyente, que es la necesidad de descentralizar el país, tiene que ver con una descentralización desde la mirada. Quienes mejores conocen el territorio son los que habitan el territorio, son las autoridades locales. Entonces, lo importante es que probablemente el Estado sea quien defina políticas, quien instruya, quien diseñe la forma de abordar las estrategias. Sin embargo, la cuantificación, la priorización debe venir desde el territorio y son sus autoridades locales las que debieran el día de mañana impulsar dónde
cuánto y de qué manera aterrizar esas políticas y programas. Francisca Sanz, salgamos un ratito del tema constituyente a propósito del déficit habitacional. ¿Cómo estamos en la región? ¿Cómo podemos avanzar? Porque claro, hay un aumento de costo de todo, ¿cierto? Mira cómo está el dólar, toda la cadena logística, hemos sabido cómo se han encarecido los costos de producción estos años. ¿Cómo estamos en materia de déficit en la región y en cuánto tiempo podemos revertir esta cifra? Mira que el ministro Montes está haciendo un esfuerzo gigante, al parecer, ministro de Vivienda. ¿Cómo están los datos de la región, Francisca? Bueno, el ministro Montes anunció para el país 260.000 viviendas en estos 4 años de periodo. La verdad que entendemos que un poquito más, cerca de la mitad, ya se encuentra en ejecución. A nosotros lo que nos preocupa es que la verdad que las empresas, con todo este encarecimiento, con la dificultad que ha habido para conseguir la mano de obra y con toda la incertidumbre que hay política en los temas medioambientales, está cada vez más complejo poder iniciar proyectos, sobre todo cuando el mandante es el Estado, que tiene políticas contractuales bastante concretas, y la forma en que llegan los subsidios, digamos, con los que se financian, también tienen límites bastante acotados. Entonces, en un escenario tan cambiante, en que aumentan los costos, en que hay escasez de suelo, en que todo se está encareciendo, hoy en día hay pocas empresas que están dispuestas a poder participar de ese tipo de proyectos. Y no solamente pasa con vivienda pública, lo tenemos también, y yo te diría que es más complejo aún en el tema de las obras públicas. Hoy día las empresas que vienen ejecutando proyectos durante la pandemia están presentando pérdidas que superan el 30% de los valores contratados. Esto tiene en serios problemas financieros a varias de estas empresas. Probablemente ustedes han escuchado algunas que ya han salido en los medios, que han tenido que abandonar proyectos, han estado en condiciones de crisis financiera, y hay muchas que están en silencio también viviendo esta situación, tratando de resolverlo a través de negociaciones con los bancos, y sentimos que en ese sentido aún faltan respuestas por parte del Ejecutivo y a lo mejor del Legislativo también, dependiendo cómo se pueda concretar. Hay señales que muestran que sí es una realidad. De hecho, hace poquito el Ministerio de Obras Públicas determinó que las próximas licitaciones van a tener contratos con reajuste. Lamentablemente eso está solamente para los proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Aún nos falta que esto pueda trascender a las otras unidades ejecutoras, pero ya es una señal de que esto es una realidad, de que en un escenario cambiante hay que hacerse cargo, porque si no, no vamos a tener empresas que puedan ejecutar estos proyectos tan necesarios. Hay muchos Francisca, hay muchos proyectos paralizados porque, a ver, tuvimos estallido social, tuvimos pandemia, tuvimos la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, que mira como que pasa una parte tan lejana, estamos a 14.000 kilómetros de Ucrania y mira inmediatamente cómo causa impacto. Hoy día las tasas de interés están altísimas. ¿Cómo está hoy día para la clase media acceder a vivienda, Francisca Sanz? Mira, la vivienda en Chile ya viene hace años teniendo, yo te diría, una crisis de accesibilidad. Hay estudios que muestran que tener una propiedad en Chile, en términos de valores medios y de ingresos medios, es un indicador que se parece al de grandes ciudades de los países más desarrollados, lo que no tiene ningún sentido pensando que somos un país intermedio, si queremos decirlo. Y esto es algo que año a año se va complejizando, porque vamos mejorando el estándar de nuestras viviendas, de nuestras edificaciones, de nuestras urbanizaciones, a través de cambios normativos constantemente que van encareciendo lo que nosotros construimos. Por otro lado, tenemos escasez de suelo, ahora con todos los temas de protección medioambiental, por ejemplo, las situaciones que tenemos aquí en nuestra ciudad, empezamos a disponer incluso de menos suelo con las condiciones técnicas, con las condiciones ambientales para poder hacer proyectos. Entonces, la verdad es que nosotros vemos con preocupación. La verdad, las condiciones crediticias de los bancos están cada vez más complejas y exigentes. Entonces, sinceramente, en Chile hoy día cada vez va a ser más difícil que nosotros podamos ser propietarios de nuestras viviendas, o en definitiva, vamos a tener que empezar a aprender a...
Estamos conversando con Francisca Sanz, Es algo que no nos gustaría sacrificar. Francisca, ¿el proceso constituyente como industria ha generado inestabilidad o no? Bueno, sí. Yo creo que el solo hecho de estar en la construcción de un nuevo borrador en el que no tenemos claro cuáles van a ser las reglas del juego desde septiembre en adelante, generan de todas maneras incertidumbre en la inversión privada, que depende mucho de tomar decisiones sabiendo lo que tú esperas retornar. Hoy hay mucha incertidumbre. Este año hemos sido testigos cómo los privados han dejado de iniciar proyectos, están a la espera de ver qué pasa, y la verdad que este texto, según como está redactado, creemos que no va a venir a dar tranquilidad en caso de aprobarse. ¿Por qué? Porque empieza a darle carácter e importancia a nuevos ámbitos sin tener las reglas suficientemente claras y redactadas. Entonces vemos con intranquilidad que esta incertidumbre que ya estamos viviendo, esta contracción de la industria por la baja de inversión, también puede continuar con lo que este texto estaría definiendo. Estamos conversando con Francisca Sanz, presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción. A propósito, en la región de los lagos, ¿cuántas personas están vinculadas a la construcción? Entre trabajadores, empresas, inversión, en fin, ¿cuánta gente dan trabajo usted en la región, Francisca Sanz? Cerca de 40.000 trabajadores, de los 800.000 a 1 millón, dependiendo del número, que son a nivel nacional. 40.000 en la región de los lagos. ¿Cuántos proyectos están paralizados actualmente de construcción de vivienda o proyectos públicos? Mira, de los que han salido en las noticias, tenemos 2 proyectos que están paralizados y que están en proceso de relicitación, de los que son de proyectos de infraestructura. En el caso de proyectos de vivienda, tenemos un proyecto paralizado acá en la ciudad de Puerto Montt, que también se está evaluando la posibilidad de terminarlo, porque era un proyecto muy avanzado. Pero lo que preocupa es que hay muchos proyectos que siguen ejecutándose bajo esfuerzos personales o propios, digamos, de las empresas privadas, que son proyectos del Estado y que el riesgo de que no puedan continuar es altísimo, y eso lo único que puede traer para el país es un retraso en poder concretar esos proyectos, y es que finalmente cuesten prácticamente el doble del valor original, porque hay que hacerse cargo de detener un proyecto, dejarlo a media, el daño que se genera en esos meses en que se pueda encontrar paralizado, y por supuesto encontrar una empresa que lo vuelva a licitar siempre va a tener también un costo más alto. Entonces, esa es una situación que a nosotros nos preocupa. Hemos hecho todos los esfuerzos, hemos estado en conversaciones con el Ejecutivo, con los parlamentarios, con todos para que se entienda, porque esto no es solamente por cuidar a las empresas privadas, sino que tenemos que entender que son estas empresas las materializadoras de las necesidades del país. Sí, sin si duda. Nosotros queremos que se cumplan los programas del gobierno y todas aquellas proyectos de inversión que esperamos, necesitamos que estén aquellas empresas que lo puedan hacer. Hay un dicho que se dice, que para ver si un país está progresando hay que ir a ver las ferreterías cuántos clavos se está vendiendo. Un dicho bien antiguo, si se venden más clavos significa que está habiendo desarrollo en el país. Francisca Sanz, queremos agradecerte, pronto está cumpliendo 1 año, se renueva un periodo más del mandato de una mujer puertomontina, ingeniera civil, Francisca Sanz Jurasek, así que muchas gracias, felicitarte más por este año que ya estás cumpliendo de presidenta de la Cámara de Puerto Montt, de la Cámara de la Construcción. Gracias, Hardy. Aquí estamos contentas, renovando energías constantemente, porque queda 1 año más de desafío, 1 año que va a ser complejo, con un proceso constituyente que vemos con preocupación, que estamos comprometidos a informarnos, a informar a nuestros asociados, a dialogar, a construir, y pase lo que pase, estaremos ahí para aportar a nuestro país, que es lo que más nos importa. Muy bien, pues Francisca Sanz, mujer puertomontina, que tenga un buen día, Francisca, muchas gracias. Gracias, Hardy, muchas gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Sí, no solamente hablamos del tema constitucional, a mí me importa harto igual saber cómo está la gente nuestra, aquí la gente que trabaja, en fin. Son las 11:29, vamos rápidamente a la pausa comercial, nos pasamos un poquitito ya, vamos y regresamos.
Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. Crece al ritmo de El Conquistador, Puerto Montt 91.7. Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Hardy Nichtel en Siguiendo la Convención. Estamos de regreso. Miércoles 27 de julio, programa número 40, siguiendo la convención. Vamos rápidamente con nuestro próximo invitado. Si hubo algo que se escuchó fuerte en las calles en octubre del 2019 era pensiones, salud y educación. Fueron los grandes temas que la gente quería y que este país necesita. Yo no sé si alguien gritó por ahí bicameralismo asimétrico. La gente gritaba mejor educación, mejor salud y mejores pensiones. Y para hablar de educación queremos saludar a Luis Alberto Águila, profesor de historia con más de 30 años de experiencia en el aula y cargo directivo, con diplomado y postítulo en diferentes áreas de la gestión educativa, actualmente director académico de la Red de Colegios Patagonia. Luis Alberto Águila, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días, Hardy, un saludo afectuoso para ti y la gran audiencia del Radio Conquistador, y qué bueno que estemos hablando de educación, me parece súper relevante en estos tiempos. Primera pregunta, usted es profesor de historia, me imagino que ha estado atento a lo que ha ocurrido, me imagino que ha estado por lo menos leyendo parte del texto, me imagino que leyó el artículo 35, el artículo 36, hable un poquitito, ¿cuál es una mirada así gruesa de la propuesta que hay en el texto sobre materia educacional? Mira, Hardy, yo quiero hacer un planteamiento con mucha altura de mira y con mucho respeto, como corresponde a cualquier proceso democrático, y justamente cuando estamos analizando una propuesta constitucional. A mí me preocupa que la Constitución se centre mucho en el fortalecimiento de la acción pública, que está bien, que es bienvenido el fortalecimiento de la acción pública, pero también hay que decir que el derecho a la educación se garantiza con la libertad de enseñanza. Y eso la Constitución actual lo tenía plenamente garantizado, el derecho y la libertad de abrir y mantener establecimientos educacionales. La nueva propuesta constitucional tiene, a mi gusto, a mi juicio, dos variables negativas, de que el único proveedor o el más importante proveedor va a ser el Estado, y estamos hablando también de un solo proyecto educativo. Aunque en algunos aspectos, algunos párrafos de lo que se refiere a la Constitución, habla de otros proyectos, pero eso cambia cuando efectivamente existen distintos proveedores, cuando existen colegios públicos, cuando existen colegios particulares subvencionados, cuando existen colegios privados, cuando existen colegios que pertenecen a congregaciones. Ahí uno le da una diversidad a los proyectos educativos. Y por lo tanto, yo creo que... Y lo otro, mira, hay que ser muy claro en esto, Hardy. El artículo 7 de la Constitución establece claramente que la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Y dice, más aún, dice, el Estado debe financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente, a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los fines y principios de educación. Lo más grave aquí, Hardy, que se omite la presencia de los colegios particulares subvencionados. Nadie puede decir que los elimina, simplemente no los plantea, no les da reconocimiento constitucional. Y también tenemos que saber de que hoy día, en el sistema educacional de nuestro país, sobre el 50% de los colegios, la matrícula pertenece a los colegios particulares subvencionados. Por lo tanto, incluso yo tengo una estadística del propio Ministerio de Educación oficial. Colegios públicos, 5.071. Colegios particulares subvencionados, 5.575 colegios. Privados, 626. ¿Qué significa esto? Que la población escolar haya elegido colegios particulares subvencionados, porque probablemente la oferta educativa ha sido de mejor calidad, ha sido también más diversa, y por lo tanto ese principio no se está respetando en la nueva propuesta constitucional. Y yo te digo, esto es muy importante, Hardy, porque la educación es un factor crítico del desarrollo y crecimiento de un país.
es el que forma a las generaciones de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, en la medida que tengamos una mayor diversidad de proyectos educativos, en la medida que tengamos varios proveedores en el sistema educacional chileno, obviamente que estamos garantizando una mejor formación de nuestros niños, estamos garantizando la libertad educacional. Pero algo más, te quiero contar un detalle. Crear colegios solamente está reservado, aparte del Estado, a los pueblos originarios. Por lo tanto, la omisión, yo puedo pensar mal, y la omisión de verdad puede ser dirigida a que efectivamente no existan colegios particulares subvencionados, que no lo dice en ninguna parte, solamente lo omite. Pero sí. Mira, yo te quiero decir una cosa, el inciso 5 del artículo 36, que crea el Sistema Nacional de Educación, dice claramente: la Constitución reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con su costumbre y cultura. Y a mí me parece muy bien, Hardy, tú tienes formación también de historiador, y tú sabes que los pueblos originarios tienen una cosmovisión distinta, diferente, y es bueno que tengan también sus propios colegios. Pero ¿por qué restarle ese derecho al resto de la población chilena? ¿Por qué no darle énfasis a la educación pública, fortalecerla, hacerla mejor, hacerla más presente, pero también a través de entidades particulares que puedan recibir el aporte del Estado? Eso no aparece claro, eso está omitido en la propuesta constitucional, y eso naturalmente nos preocupa. Y nos preocupa no solamente porque estamos en el sistema, sino porque es parte de la libertad, del derecho preferente de los padres de elegir la educación que desean y sus hijos necesitan, o que ellos simplemente lo han elegido en su libre albedrío. Estamos conversando con el profesor de Historia Luis Alberto Águila, docente con más de 30 años, porque para que los auditores sepan, en el artículo 36, inciso 1, dice: el Sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creada y reconocida por el Estado. En el inciso 5 del artículo 36, como decía Luis Águila, la Constitución reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con su costumbre y cultura. En el inciso 7, la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado. En el inciso 8, el Estado debe financiar este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales a fin de cumplir plena. O sea, tú me dices, Luis Alberto Águila, que está bien, no se habla de educación particular ni la subvencionada, porque no está expresado, ¿cierto? Se habla de un sistema nacional de educación, que es la que reconoce el Estado. Después está el que los pueblos originarios pueden establecer sus propios establecimientos educacionales, pero no está explícito, no hay ninguna parte que se hable de educación subvencionada ni de la particular. Esa es la preocupación. El artículo, efectivamente, en los artículos permanentes de la propuesta constitucional no aparece, no se hace referencia a la creación de nuevos colegios, a excepción de los pueblos originarios, que me parece súper bien, porque efectivamente tienen una cosmovisión y que hay que garantizarle el derecho a crear colegios. Pero ese derecho debería mantenerse para todo el país, no solamente reservado a los pueblos originarios, porque la Constitución actual es un derecho que está garantizado el abrir y mantener colegios, y pueden ser públicos, pueden ser particulares subvencionados o pueden ser privados. Y yo digo que ahí hay una tremenda presencia del Estado. Y a mí me parece bien que el Estado fortalezca la educación pública, que fortalezca la calidad. Y ahí quiero hacer tu comentario. Hardy, estamos perdiendo una tremenda oportunidad en una propuesta constitucional de enfocarnos hacia la calidad de la educación, a cambiar los paradigmas de la educación. Déjame contarte lo siguiente. Mira, este es un principio que está muy vigente. Hace muchos años atrás, el conocimiento de la humanidad se duplicaba cada 100 años. En estos días, el conocimiento se duplica cada 5 años. Se estima que en 3-4 años más, el conocimiento en muchas áreas se va a duplicar cada 75 días. Vale decir, lo que antes demoraba 100 años en cambiar, va a ocurrir cada 2 meses y medio. Y eso representa un tremendo desafío para la educación. Nosotros estamos perdiendo la oportunidad de tener flexibilidad curricular. Estamos perdiendo la oportunidad de hacer más inclusiva la educación. Estamos perdiendo la oportunidad de crear, como una vez dijo Joaquín Brunner, capital humano. Estamos perdiendo esa oportunidad. Y crear capital humano
vincularnos al desarrollo y a los desafíos y al cambio permanente del conocimiento, eso solamente ocurre a través de propuestas diversas de proyectos educativos y de distintos proveedores. El Estado está claro, o sea, hay que fortalecerlo, pero por favor, no le quitemos los patines a la educación particular subvencionada, que ha tenido un tremendo rol y que más del 50% de la comunidad escolar participa en su matrícula. No le quitemos los patines a la educación privada tampoco. Entonces, fortalezcamos la educación pública. Estamos perdiendo esa oportunidad. Así como en muchos artículos de esta propuesta constitucional se hace cosas muy específicas, se hacen incluso descripciones como debe ser el modelo de país, perdimos la oportunidad de hacer una buena descripción de lo que deberá ser una educación de calidad, con distintos actores, públicos y privados, con diversos proyectos educativos, con libertad de enseñanza, que eso es lo único que garantiza, Hardy, el derecho a la educación. Nadie está diciendo que lo que propone esta Constitución esté malo, pero omite un actor relevante en la educación pública de este país, que son los particulares subvencionados. Y eso a nosotros nos parece extremadamente grave. Del total de la matrícula de escolar en Chile, el 56,8% van a los colegios particulares subvencionados, que por de pronto se reciben subvención estatal. Mira, hay otro tema. Tú eres profesor de historia. A mí me llama la atención lo siguiente. Leyendo yo el texto, que ya estamos, semana 40 este programa, la palabra derechos aparece 220 veces. Derechos. La palabra deberes aparece 7 veces. Y aquí te pregunto, como profesor de historia, ¿qué hay detrás de esto? Porque 220 veces la palabra derecho y 7 veces la palabra deberes. Es un cambio de paradigma también para las futuras generaciones. A propósito que tú decías que cada 70 días el conocimiento se va a ir duplicando, porque el mundo viene con tanta incerteza, ¿cierto? Cambio climático, toda la inteligencia artificial y tantas otras cosas que ni siquiera la visoramos hoy día. Evidentemente, Hardy, una sociedad se construye con equilibrios, y los equilibrios tienen que ver con los derechos y los deberes. Una sociedad no puede construir solamente derechos. Es más, para fortalecer los derechos se requieren ejercer también los deberes, y por lo tanto ese equilibrio es fundamental. Una propuesta de constitución que solamente garantiza derechos y no deberes a la sociedad en la cual va a regir es una constitución y es una propuesta absolutamente débil. Una sociedad, los distintos actores, las personas que somos nosotros, las organizaciones, tienen que tener derechos, pero tienen que tener muchos deberes. Así se conforma una sociedad. Y te quiero decir una cosa más. Yo quiero hablar un poquito más de lo que Joaquín Brunner, por allá en el año 90, él fue ministro del gobierno Frey, planteaba en educación. Estuvo, creo, un año, un par de meses, no sé. Él ha sido el único ministro de educación en muchos años que yo he escuchado que habla del rol de la educación. ¿Y cuál es el rol de la educación? Formar capital humano, formar herramientas en el conocimiento, pero también formarlos en forma integral, preocuparse de la salud mental de los niños del siglo XXI, que es necesario. Y eso podría ser muy descriptivo en esta propuesta constitucional y no está. Por eso he dicho, estamos perdiendo en el ámbito educacional con esta propuesta de constitución una tremenda oportunidad. Y no es buen mensaje para los niños, para las niñas y para los adolescentes que ver un texto donde estén los derechos. ¿Y dónde están mis deberes? ¿Dónde está el deber de escolar? Luis Alberto Águila, de hijo? Luis Águila, nos quedan exactamente 2 minutos. Porque, mira, a ver, ¿cómo fortalecemos la educación pública? ¿Cómo la fortalecemos? Porque es un desafío enorme de país. No quiero que yo sé que es para otra conversación, tal vez, cuando uno ve lo que puede estar pasando en el Nacional, en el barrio Sarán, en el barrio Borgoño, donde salían los mejores, no sé, donde había tanta movilidad social. Y yo siento que la educación pública en Chile se ha ido muriendo. ¿Cómo se puede recuperar? Yo sé que es para otro programa, pero no sé si con este texto constitucional es el afán de cómo recuperamos. No sé, brevemente, una última palabra, Luis Alberto Águila. Bueno, en esta propuesta constitucional el tema de la calidad aparece enunciado, pero no y lo deja en materia de una ley,
pero la verdad las cosas que en materia de calidad de la educación tiene que ver con estándar académico alto, con actores que se exijan, profesores, directivos, alumnos, como ocurre en otros países del mundo. Yo creo, por eso te insisto, estamos perdiendo la oportunidad de mejorar la calidad de la educación, de fortalecer la educación pública, de tener regímenes de evaluación. ¿Qué señales damos cuando, por ejemplo, hoy día se ingresa un proyecto en el cual se suspende la evaluación docente? Bueno, Hardy, mira, estos temas los podemos conversar muchísimo, da para mucho rato, pero la educación, quiero terminar diciendo que es un actor, es un factor crítico en el desarrollo y crecimiento del país, porque tiene que ver qué tipo de personas en el futuro vamos a tener, qué tipo de hombres y mujeres vamos a tener, qué tipo de padres vamos a tener, qué tipo de hijos vamos a tener. Por lo tanto, la educación es importante y desde ese punto de vista es un capital humano, y yo creo que esto no está referido en esta Constitución. Los únicos que tienen derecho a abrir colegios en este país, en esta nueva propuesta constitucional, son los pueblos originarios. Me parece bien, responden a una cosmovisión, pero ese mismo derecho me habría gustado verlo en todo el país, en toda la ciudadanía, como estaba garantizado en esta actual Constitución. El derecho preferente de los padres de elegir la mejor educación para sus hijos. Claro, porque el Sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos y la institución de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Ahí eso es lo que te preocupa, finalmente. Efectivamente, Sí. porque se omite los particulares subvencionables. El reconocimiento hoy día de ese artículo es para la educación pública, para la educación estatal. Entonces, claro, eso genera ambigüedad y genera distintas interpretaciones. Pero lo que hemos hablado hoy día, Hardy, es respecto a los artículos que están escritos. Y Sí. en el articulado permanente no se habla de la educación privada con aporte del Estado. Eso es claro. Y eso significa que hay menos oportunidades para las familias de elegir los colegios que deseen para sus hijos. No, yo leí textual lo que está el texto, el artículo 36 y artículo 37. Ya, Luis Alberto Águila, que esté muy bien, que tenga buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Hardy. Y estimados auditores, tenemos que irnos rápidamente. Estamos culminando el programa número 40, siguiendo la convención, miércoles 27 de julio del año 2022. Un día precioso, los volcanes están nevados, disfrutemos este sol, va a estar un par de días instalado. Nosotros seguiremos ojalá el próximo miércoles. Nos quedan ¿cuánto? 40 días para el plebiscito. A ver si seguimos más adelante conversando igual. Que tengan un buen día, muchas gracias, hasta luego. Fueron 60 minutos de diálogo junto a Hardy Nichtel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilena de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención.